Pues nada, muchísimas gracias por venir hasta aquí durante el día de esta tarde. Me alegra mucho ver a gente conocida también entre el público. Ya, como decían los compañeros, gracias. Ya hay gente que ya son amigos y cuando los ves, pues la verdad que te da mucha ilusión. Voy a preparar un poquito esto. Yo quería hacer esta especie de aperitivo que he llamado la revolución del teatro español del siglo de oro, porque el curso que voy a dar precisamente va sobre el teatro del siglo de oro, ¿no? Es un viaje a través del teatro del siglo de oro. Y quería daros algunas pinceladas que luego desarrollaré mucho más durante el curso para que entendáis primero cuál es mi pasión por el teatro del siglo de oro, por qué me apasiona tanto. Realmente me apasiona todo el teatro, pero bueno, tengo que reconocer que el siglo de oro me fascina, entre otras cosas porque yo estoy convencida de que tendría que ser considerado como patrimonio de la humanidad. O sea, no hay ningún otro país que tenga el repertorio que tenemos nosotros, la cantidad de autores que tenemos nosotros, que el fenómeno teatral adquiriera la dimensión que adquirió durante esa época. No hay ningún otro país donde se reprodujeran esas circunstancias, y quería hablar de esas circunstancias y quería hablar del tipo de teatro que se hacía y por qué se hacía de la manera en que se hacía, ¿no? Entonces, por eso digo que es una revolución, porque hasta entonces el teatro era otra cosa completamente distinta, ¿no? De hecho, el origen del teatro, el lugar, si intentáramos rastrear hacia atrás y decir, bueno, ¿y de dónde viene todo esto de los corrales, de comedias, ¿no?, que asociamos con el siglo de oro? En realidad, cuando llegamos a esa situación, lo que tenemos es un teatro que viene, por un lado, de los autos medievales, que son autos que tienen que ver con representaciones de la Biblia, de fragmentos de la Biblia. ¿Por qué? Pues bueno, porque la mayoría de la gente que iba a las iglesias era iletrada. Entonces no podía leer la Biblia porque eran analfabetos. Entonces esta era una manera de explicar la Biblia, y de hecho los actores eran los propios sacerdotes, y hay anécdotas en ese sentido muy graciosas, porque la Virgen María tenía una barba de aquí a la rodilla. Entonces, claro, era todo muy representativo, muy icónico, ¿no?, muy simbólico. Y era una manera de hacer llegar esa historia a un pueblo que de otra manera no podría acercarse a ella. Entonces tiene una misión puramente pedagógica, ¿no? Esa es un poco la misión que tenía el teatro medieval religioso. Ese teatro medieval religioso luego va a derivar, como os voy a explicar después, en los autos sacramentales, y además es de vital importancia en la historia del teatro español, ¿no? Por otro lado, tenemos como herencia del Renacimiento unas representaciones que se hacen en el entorno cortesano. Son representaciones que se hacen por los mismos nobles y son de piezas o bien grecorromanas, porque recordemos que el Renacimiento al final de lo que habla es de la recuperación de los parámetros artísticos, culturales, de lo grecolatino, ¿no?, de alguna manera. Entonces, son representaciones que emulan las representaciones griegas y romanas y que se hacían en espacios cortesanos, pues en auditorios preparados para ello o en una sala muy grande, y eran para cortesanos. Y lo que básicamente querían era la representación con los cánones clásicos de los 5 actos, de tragedia por un lado, de comedia por otro, pero eran representaciones que no eran populares, eran para un grupo muy reducido de personas y generada por un grupo muy reducido de personas. Entonces no era un fenómeno social, era una delicatessen, si queremos, ¿no?, una delicatessen destinada a los paladares más exquisitos, ¿no? Y por otro lado, tenemos las compañías itinerantes. Estas compañías son una evolución del concepto de juglar. El juglar era un señor que se plantaba un monólogo de chorrocientos versos, porque eran muchísimos los versos que tenía que memorizar, y que se iba de lugar en lugar contando la historia. Además es muy bonita la historia del juglar, porque empieza siendo, las historias se van añadiendo partes, la gente le va añadiendo partes, él lo va versificando todo, versificando porque versificado es mucho más fácil de memorizar. O sea, en realidad la razón por la que el teatro de verso está en verso es porque es más fácil de memorizar, así de sencillo, porque es mucho más pegadizo. Entonces el juglar se va convirtiendo en una pareja, y esa pareja se va convirtiendo en un trío, y así se va aumentando. Por otro lado, también tenemos la herencia y la influencia que viene del teatro italiano, de la comedia dell'arte, que son también compañías itinerantes que van haciendo lo que ellos llaman los canovaccios, es decir, representaciones que están improvisadas, porque la comedia dell'arte, todo lo que hace la comedia dell'arte es improvisado, y que cada uno de los actores tiene asignado un papel
y dicen, bueno, en esta función va a pasar esto, 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 esto y esto. Eso era el Canovaccio, ¿no? Era como una especie de esquema de la representación. Y como cada uno tenía totalmente interiorizado su papel, pues salían al escenario y lo improvisaban. Entonces, esas compañías italianas empezaron a tener muchísimo éxito, tanto es así que incluso vinieron a España en un momento determinado, ¿no? Entonces, emulando esas compañías italianas, y por un lado, y como evolución del fenómeno juglaresco, por otro, aparecen las primeras compañías itinerantes en España, como la compañía de Lope de Rueda, por ejemplo, ¿no? Que luego hablaremos. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que tenemos, por un lado, es una vocación populista de la obra como entretenimiento, que sería la de la comedia del arte, y por otro lado, una disciplina intelectual clasicista, que sería ese espectáculo cortesano que os comentaba, que emulaba las tragedias y sobre todo las tragedias, pero bueno, también las comedias del teatro grecolatino, ¿no? ¿Qué sucede? En un momento determinado, esto cambia. Sucede un gran cambio, que lo vamos a ver varias veces aquí representado, y es que los teatros se cierran. Lo que antes era el teatro en medio de una calle, en medio de una plaza, que podía asistir cualquier persona, de repente el espacio del teatro se cierra. Eso hace que genere una profesionalización del teatro, ¿vale? Y surgen las compañías del teatro. ¿Por qué? Porque al cerrarse el teatro se puede empezar a cobrar una entrada. Es así de sencillo. Entonces, cuando empiezas a cobrar una entrada, empiezas a generar una serie de ingresos y eso permite la profesionalización de la actividad teatral, ¿vale? ¿Qué pasa? Al aparecer esa profesionalización y aparecer esos lugares específicos que son los teatros, los corrales de comedias, aparece la necesidad de regularlos y de administrarlos. En un principio esto corre por parte de las compañías, pero el Estado se da cuenta de que eso requiere de una infraestructura mucho más grande. Entonces llega un momento que la administración es institucional, ¿vale? Y los autores de comedias abandonan ese tufo, por ejemplo, didáctico que podría tener el teatro medieval o incluso el teatro de cortesano, y buscan obras comerciales que aseguren lo comercial. Es decir, hacen teatro comercial. Lo que nosotros hoy en día llamamos teatro comercial, eso era el teatro de oro, del siglo de oro. No buscaba una elaboración excelsa, no, buscaba que le gustara al público. Y ese es el teatro que ha llegado hasta nosotros y que consideramos el teatro del siglo de oro. Como todo esto sucede y el teatro empieza a tener una grandísima difusión y un grandísimo éxito, de repente las clases pudientes se dan cuenta de que hay una función clave en este teatro, que es la función como aparato ideológico. Entonces se dan cuenta de que a través del teatro pueden transmitir ideas que el poder le interesaba transmitir. Y de ahí surge esta naturaleza comunicativa y propagandística de un teatro que hasta entonces no la tenía. No tenía esa función. Lo máximo que tenía es una función didáctica en el caso de del teatro medieval, pero no tenía esa función de propaganda político-social, organizativa, de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Y esto es una cosa que luego también vamos a desarrollar. Y por último, lo que es muy significativo de este teatro es que viene estrechamente ligado al nacimiento de las ciudades. El teatro es un fenómeno urbano. De hecho, las únicas estamentos que quedan fuera del organigrama del público que conforma el organigrama teatral son las clases campesinas, porque los corrales de comedias están siempre ligados a las grandes urbes. Entonces, el teatro del siglo de oro es un teatro de clase urbana. Entonces, a la medida en la que las ciudades crecen, el teatro se desarrolla, ¿vale? Y lo que pongo al final, bueno, la aparición de la comedia nueva de Lope de Vega, que ya os hablaré tranquilamente de esto al final, es otra de las cosas que son muy importantes, uno de los fundamentos en los que se basa la comedia barroca, y que es un teatro concebido para la diversión del público, es teatro comercial. Lo digo porque cuando uno va a ver teatro del siglo de oro, uno piensa, uff, madre mía, esto que está en verso, con tantas metáforas, con tantas metonimias, con tantas figuras. Es un teatro culto. No era un teatro culto. En su concepción era un teatro para el público. Era un teatro que lo que quería era satisfacer al público. Es un teatro comercial. Lo que querían era ganar dinero, básicamente. Es una mención aparte el teatro sacro español,
por lo que os decía antes, es un teatro que tiene como hemos dicho antes, su nacimiento en los autos medievales. El más famoso de ellos es el auto de los Reyes Magos, no sé si os suena, pero el auto de la Sibila Casandra, todos estos autos que son de origen bíblico. Pero pensad que un poquito más adelante, en el siglo XVI y sobre todo en el XVII, en España sucede un fenómeno que es la Contrarreforma. Entonces, mientras en los demás países digamos que la Iglesia Católica estaba perdiendo peso, en España lo estaba ganando, se estaba reivindicando la Iglesia Católica. Entonces, el teatro surge como una manera para la Iglesia de reivindicarse a sí misma. Entonces, no solamente no pierde importancia, como sí sucede en otros países, que todo el teatro medieval religioso va desapareciendo, sino que se reivindica todavía más y se convierte en una cita indiscutible en todos los años, ¿no? Porque, como os pongo aquí, el auto sacramental se representaba el día del Corpus, indisolublemente. Siempre se representaba un auto sacramental el día del Corpus. Es una pieza teatral con tema eucarístico y con la raíz medieval que os comentaba, y es el punto de fusión entre el teatro y la Iglesia. Pensad que el fenómeno teatral tenía algunos puntos en los que distaba de la Iglesia, sobre todo el que se hacía en los corrales de comedias, por una cuestión muy sencilla. Como luego veréis, los escenarios de los corrales de comedias tenían una altura incluso más alta que esta. Tendría a lo mejor, yo no sé cuánto tendrá esto ahora mismo de altura, pero bueno, entre 1 metro y 1,5 metros. Yo creo que es más alto que esto. Y la gente, mucha de la gente estaba sentada, luego hablaremos de la organización de los corrales, pero había gente que estaba sentada en los palcos, pero había mucha gente que estaba sentada en el patio de butacas o incluso que estaba de pie. Gran parte del atractivo de la representación tenía que ver con las danzas que se representaban. Y como luego hablaremos, las mujeres representaban las comedias. ¿Qué pasaba cuando bailaban? Que se les subía la falda. Entonces, la Iglesia tenía puntos de fricción con el teatro de los corrales. Entonces, de alguna manera, que las compañías dedicaran una vez al año a hacer un auto sacramental era una concesión a la Iglesia, era una manera de mantenerlos contentos, de decir, bueno, pero no nos alejamos de las obras pías, no nos alejamos de la doctrina católica, que por otro lado está muy presente dentro de la literatura del siglo de oro, está constantemente presente. De hecho, hay comedias que son comedias de santos, famosísimas y que alcanzaron un grandísimo renombre y que hicieron prácticamente todos los autores, tanto Lope de Vega como Tirso de Molina, por supuesto Calderón, ¿vale? No solamente autos sacramentales, sino historias de santos, que eso eran muy conocidas. Entonces, el auto sacramental es la Iglesia hecha verso, de alguna manera, ¿no? Es el punto de reconciliación entre el teatro y la Iglesia, para que no hubiera fricciones. Y como os pongo aquí, lo llevan a escena los mejores teatristas de la época, no solamente Calderón, por supuesto Calderón lleva el auto sacramental al virtuosismo, ¿no? Pero todos los autores de la época, de alguna manera, experimentan con el auto sacramental. Pensad que el auto sacramental era, como pone aquí, de un aparato escenográfico muy grande. Se utilizaban unos carros, se ponían unos carros en las plazas, se ponían como uno detrás del otro, incluso hasta llegar a tener 20 metros de anchura. 20 metros de anchura es una barbaridad, es más grande que esto y tendríamos que meternos un poco en el hall. Y en todo ese espacio se hacían unas representaciones que tenían muchísimo aparataje. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tenían que representar ángeles que vienen, demonios que salen, maldiciones bíblicas, tenían que representar cosas muy extraordinarias, muy fantasiosas, ¿no? Porque la Biblia al final tiene una parte de ciencia ficción, ¿no? Muy interesante. Entonces, para representar eso necesitaban del apoyo institucional. Eso no había ninguna compañía de teatro que tuviera el dinero para representar eso. Entonces, lo que hacían era que tenían como una especie de subvención de la institución, en este caso de la Iglesia, para representar los autos sacramentales. Entonces, también les servía a las compañías para tener más dinero, para poder gestionar mejor sus gastos y hacer mejor sus cuentas, ¿no? Entonces, en un principio estaban costeadas por los poderes públicos, que eran la Iglesia, y también los gremios de profesiones. Los gremios de profesiones también, en un momento determinado, fueron mecenas de los autos sacramentales. Y ya os digo que los autos sacramentales se estuvieron desarrollando sin solución de continuidad desde la Edad Media
hasta que murió Calderón, hasta finales del 17. Y eran de un grandísimo éxito y se juntaban en las plazas muchísima gente. Vamos a ver cómo eran esas compañías teatrales que yo os decía que al albor de esta nueva estructura de teatro cerrado empezaron a gestarse, ¿no? Compañías de teatro profesionales que solo se dedicaban a eso. Y eso sí que es algo completamente novedoso, porque como os decía, el teatro previo eran o bien los sacerdotes o bien los nobles que se disfrazaban y hacían sus cositas, pero no existía la profesionalidad teatral. El primer actor que se puede llamar a sí mismo actor y que se dedica a eso, nace en los corrales de comedias, ¿vale? Está totalmente formada por profesionales. Tiene una estructura fija, que es un poco la estructura que os voy a explicar aquí. Y empiezan siendo 4, porque tienen que pedir permiso a las instituciones para poder construirse como compañías. Empiezan siendo 4, luego 10, luego 12, que al final acaban siendo más de 20. Era un montón de gente que dependía del teatro y, por supuesto, incluía otras profesiones como, por ejemplo, apuntador, el encargado de la tramoya, el que estaba en el guardarropa, el que cobraba los tickets. Había otras profesiones adyacentes al propio hecho teatral que también eran parte de la compañía, ¿no? Entonces, el esquema es más o menos este. El autor de comedias. Ojo, no confundir con el que escribió la comedia. No es el que escribió la comedia. Este sería el dramaturgo o el poeta. El autor de comedias es el director de la compañía, el fundador de la compañía, el que produce, el que gestiona el dinero, el que hace el elenco, el que dice yo quiero este actor, este actor, este actor, este actor, el que hace toda la tramoya, que era muy poquita, ya lo veremos, pero bueno, todo lo que es la puesta en escena la diseña él. El que se comunica con las instituciones, tanto con la Iglesia como con el Estado, para el tema de los dineros, para el tema de las concesiones, de cuántas veces vamos a hacer obras, de qué obras vamos a representar, el que se comunica con la censura, que había censura. Entonces, también todas esas funciones las hacía el autor de comedias. Y sobre todo, era la persona que compraba la comedia, por eso se le llama autor de comedias. Es decir, el escritor escribía una obra de teatro, normalmente por encargo. Y el autor le compraba la comedia al escritor. En el momento en el que se la compraba, los derechos de producción de eso pertenecían al autor de la comedia, nunca al escritor. El escritor perdía completamente los derechos de autor. Esto ahora mismo es una cosa inconcebible, ¿no? Que una persona que escribe no tenga derechos sobre su propia obra. Pero entonces era un producto que el escritor emitía y se lo daba al autor de la comedia. Y ahí se desentendía. Era el autor de la comedia el que tenía los poderes de representación. De manera que si, por ejemplo, la comedia era muy exitosa, pues entonces durante la siguiente temporada podía volver a reponerla sin tener que darle un duro al escritor. Y al contrario, si no era exitosa y la gente no iba, pues la quitaba de cartelera antes de tiempo y no tenía que darle explicaciones al escritor absolutamente de nada. Era el poseedor de la comedia, ¿vale? Por eso se llama el autor de comedias. Luego estaría la primera, segunda, tercera y cuarta dama, dependiendo de la obra. Hay obras que solamente tienen una dama, hay obras que tienen 2, 3, si hay... Las comedias cortesanas suelen tener 2 damas, más o menos, 2, 3 damas, e incluso hay una cuarta dama que sea como una criada de la dama principal. Y la quinta dama solía ser música, porque las mujeres, evidentemente, como veis, estaban en escena y no solamente interpretaban, sino también tocaban instrumentos y bailaban. Esto es muy importante, bailaban. Esos son uno de los grandes atractivos, como os decía antes, del teatro. Luego tenemos primer, segundo y tercer galán. ¿Lo habitual en la comedia de capa y espada? Pues un galán. Pero sí suele haber un antagonista, que suele ser el segundo galán, o en algunos casos, como por ejemplo el Desdén con el Desdén de Agustín Moreto, pues hay hasta más de 3 galanes, hay 4 galanes. Primer y segundo gracioso, que suelen ser los criados del primer y segundo galán, que suelen ser los que llevan la parte jocosa de la representación. El primer y segundo barba, que eran personajes de importancia, por ejemplo, un sacerdote, o por ejemplo, el que hacía del rey, si el rey tenía que aparecer en escena, que no era la primera vez, muchas veces se representaban obras históricas, y dentro de esa obra histórica pues aparecía de repente pues Alfonso X o Fernando VI.
o no, Fernando VI no, Alfonso VI, perdón, o cualquier otro personaje que en ese momento, en el momento de la historia que se estaba contando, pues era rey en ese momento y aparecía. Los reyes católicos aparece también en Fuenteovejuna, por ejemplo. Un viejo cómico que solía hacer un poco de, o bien de anciano cornudo, o bien de el marido anciano que se quiere casar con la jovencita. Entonces tenía ese perfil de viejo cómico, ¿no? Y luego el primer y segundo músico y el apuntador, el encargado de guardarropa y el cobrador. Como veis, los músicos estaban dentro de la plantilla. La música es un elemento fundamental dentro del teatro del siglo de oro. Esto es algo que comparte también con el teatro del siglo de oro inglés, en el que, por supuesto, es importantísima la música también, y con el teatro francés también. Molière incluso llegó a componer teatro musical. El burgués gentilhombre de Molière es teatro musical tal y como lo concebimos nosotros. Normalmente solían tener un espacio, me voy a ir un momento para señalar una cosa. Solían tener su espacio, que es en ese balcón. En el balcón del primer piso solían ubicarse los músicos, ¿vale? Luego vamos a explicar mejor cómo era el espacio del balcón, del corral. A ver, y otra cosa que es muy interesante es que, al igual que en la comedia del arte, cada actor está identificado durante toda su vida laboral con un papel. El que hace de gracioso va a ser gracioso toda la vida. El que hace de barba, normalmente, en este caso, en el caso de barba puede ser un actor que hacía de galán que acaba haciendo de barba. Pero también se daba el caso de actores que eran galanes y seguían haciendo de galanes hasta el fin de sus días. Y ya tenían una edad, pero bueno, seguían haciendo de galanes o de damas. Incluso eso daba lugar a muchos chistes, a mucha cosa jocosa, pues de ripios que se hacían, pues diciendo que determinada dama podía ser la abuela de la dama siguiente, por ejemplo, de la dama segunda. ¿Vale? Pero sí que es verdad que solían identificarse cada actor con su personaje. Esto sucede también en la comedia del arte. El que hace de Arlequino va a ser Arlequino toda su vida, aunque tenga 70 años. El que hace de Pantalone va a ser Pantalón toda su vida. La que hace de Colombina va a ser Colombina toda su vida. Esto es una herencia de la comedia del arte. Las primeras compañías de las que se tiene noticia son los Correa y la de Lope de Rueda, en 1539 y 1548. Son compañías itinerantes. Todavía no se habían constituido los corrales de comedia como tal, pero son las primeras compañías de las que se tiene constancia. Y en cuanto a la profesión de actor, pues es un poco paradójico, porque la verdad es que tiene muy mala reputación. La farándula en general tiene mala reputación, incluso a día de hoy. Tenemos mala reputación de ser gente que se dedica a la mala vida, cosa que no es para nada cierta, de pues, que nos acostamos tarde, que salimos por ahí de fiesta, nada más alejado de la realidad. Y en el caso de aquella época, pues también, la dedicación al teatro, como pone aquí, no era considerada una actividad digna. Era muy difícil que un actor luego pudiera hacer cualquier otra cosa en su vida, pudiera optar a tener un puesto mejor en cualquier otra faceta de su vida. El que nacía actor se moría siendo actor. Pero, curiosamente, había actores que por su fama, y dada la trascendencia que tuvo el teatro en esa época y dado que se convirtió en el fenómeno social por excelencia y que todo el mundo iba al teatro, claro, había actores que se convirtieron en el star system de la época. Y eran gente que tenía una grandísima influencia. Y pongo aquí el ejemplo de Juan Rana. No sé si os suena el nombre de Juan Rana, que en realidad se llamaba Cosme Pérez. De hecho, la compañía Ron Lala hizo el año pasado, no, el anterior, me parece, en la comedia, en el teatro clásico, hizo un espectáculo sobre Juan Rana y contaba un poco sus peripecias y se representaban algunos entremeses que tenían que ver con Juan Rana. Juan Rana era un actor cómico que llegó a ser tan conocido que a veces se anunciaban las obras diciendo que se iba a representar, a Juan Rana cuando no era verdad, solo para atraer a la gente, solo como gancho, ¿no? Para atraerles. Era un hombre, parece ser bastante bajito, con un cuerpo extraño, porque la única imagen que se conserva de Juan Rana es una especie como de huevo, es una especie de señor con forma de huevo, debía tener pues algún problema de enanismo o algún tipo de cosa así, de alguna malformación, y debía tener una voz bastante atiplada. Se le llamaba Juan Rana porque la rana ni es carne ni es pescado.
Y como le procesaron por sodomía, pues de ahí viene la cosa, que el hombre debía ser homosexual, efectivamente. Le procesaron, lo que pasa es que le absolvieron. Parece ser porque tenía muchos admiradores entre la gente poderosa y entonces al final le absolvieron. Pero por ahí le viene el mote. Y era un hombre que era tan conocido que los autores, como Quiñones de Benavente o Jerónimo de Cáncer, empezaron a hacer entremeses con el personaje de Juan Rana. Y entonces hay entremeses que se llama pues Juan Rana da a luz, o el triunfo de Juan Rana, o Juan Rana alcalde, o la mujer de Juan Rana. Entonces le tienen a él como protagonista de sus propios entremeses. Fijaos hasta qué punto el hombre era conocidísimo, ¿no? Bueno, pues este hombre llegó a sentarse en la mesa del rey, a comer con el rey. Por eso digo que sería una especie de Star System de ahora. Entonces, los actores tenían mala fama por un lado, pero por otro lado tenían mucha influencia. De hecho, Juan Rana, hasta el final de sus días, se dedicó a hacer un poco de relaciones públicas entre el mundo teatral y las instituciones. Entonces, cuando, por ejemplo, se cerraban los teatros porque había alguna plaga, pues él era el encargado de ir a las instituciones a decir, oye, tenéis que dar una compensación económica porque los teatros han estado cerrados, pues como nos ha pasado a nosotros con la pandemia, ¿no? Pues un poco lo mismo, pues Juan Rana se dedicaba a ese tipo de cosas, a ser intermediario entre el mundo de la farándula y las instituciones, o sea, era un hombre realmente poderoso. Llegó a estar hasta se murió casi con 80 años y con 70, 75 todavía seguía interpretando, eran interpretaciones muy pequeñitas, pero ya es que según llegaba, la gente ya empezaba a partirse de la risa, según pisaba un pie en el escenario. Entonces, claro, era garantía de éxito seguro, ¿no? El personaje de Juan Rana. Por eso os digo que el personaje del actor es un personaje, por un lado, denostado socialmente y por otro lado, aclamado por las masas, ¿no? Entonces, tiene esa dicotomía. Las compañías se formaban durante el periodo de la Cuaresma, porque no se hacían representaciones, y se comprometían durante un año. Entonces, se elegía el repertorio, se elegía el elenco que iba a hacer, y durante un año entero estaban haciendo todas las funciones. Al cabo de un año se revisaba el contrato, se cambiaban los actores que se tuvieran que cambiar y otra vez el periodo de Cuaresma era como el eje en el que se cerraba todo, ¿no? Como pone aquí, al principio del siglo XVI, bueno, no, cuando se formaron los corrales a mediados del XVI, solamente se les permitía hacer una representación a la semana. Lo que pasa es que vinieron las de la Comedia del Arte, una compañía de la Comedia del Arte, y ellos consiguieron el permiso para representar 2. Y claro, los de los corrales dijeron, oye, si les habéis dejado a ellos representar 2, dejadnos a nosotros representar también 2. Y consiguieron 2. Y después consiguieron 3. Y no se sabe si por desobediencia o por qué. El caso es que a principios del siglo XVII había una representación al día. Había una representación al día en cada uno de los corrales de comedias de España. Eso es mucho más teatro del que vemos ahora, ¿no? Sobre todo en proporción a la población que había entonces. Si el número de habitantes que asistían al teatro en cada ciudad era mucho mayor porcentualmente al que asisten hoy en día, muchísimo mayor. ¿Cómo era la interpretación en los corrales de comedias? Bueno, pues tenemos que imaginarnos un lugar donde hay 900 personas, porque en un corral de comedias que había 900 personas, que se dice pronto, la mayor parte de las cuales estaban hablando. Muchos sitios del corral, además, los corrales no dejaban de ser casas con forma de cuadrilátero, donde se había puesto un tablao y ya está. O sea, no era un teatro donde la acústica se hubiera pensado específicamente para que se escuchara bien, ni nada por el estilo. Era un sitio donde tú llegabas y echabas la voz a pacer. Entonces, muchísimos lugares del espacio no tenían una buena acústica. Con lo cual, entre que la gente estaba hablando, que había unos que se levantaban, el otro estaba sentado, que la acústica era muy mala, tenían que hacerlo todo exageradísimo. Realmente no hay mucha constancia, no hay muchos documentos que certifiquen cómo era, hay muy poca información. En realidad son todo suposiciones, por eso todos estos ítems los he empezado con la palabra se cree, ¿no? Son suposiciones, porque hay muy pocas huellas documentales de la interpretación en la época. De hecho, lo que se dice es que
esto quedó en los oídos y en los ojos de las personas que lo vieron, porque nosotros realmente no tenemos una certeza fidedigna, pero sí pensamos que debían ser muy exageradas, con una declamación muy afectada por las precarias condiciones acústicas, de manera que tenían que pegar unos bocinazos, que era muy importante que el actor tuviera presencia vocal, porque si no tenía presencia vocal no se escuchaba nada directamente. Se cree que era bastante estática por una cuestión de espacio. Si vosotros pensáis en un corral, la parte del escenario, los corrales son rectángulos, pues la parte del escenario está puesta en la zona del rectángulo pequeña, en el lado pequeño, no en el lado grande. Entonces igual tenían 20 metros cuadrados los espacios, igual era un 5×4. Un 5×4 con una media de 13 actores por representación, pues todos así. No se podían mover prácticamente. Entonces al final tenían que hacer representaciones muy estáticas. Primero por las dimensiones de los escenarios y luego también porque tenían muy pocos ensayos. Entonces, al tener muy pocos ensayos tampoco podían hacer grandes cosas a nivel escénico. Y las puestas en escena, como pongo aquí, se profundizaba muy poco sobre la puesta en escena, sobre el carácter de los personajes. Entonces, los actores tiraban un poco de los recursos que ya tenían, ¿vale? Por la falta de ensayos y también por el espacio tan pequeño que ocupaban. Los ensayos, como pone aquí, eran en la época estival, porque era cuando menos representaciones se hacían, sobre todo en el mes de agosto. Pensad que, claro, los corrales de comedia son al aire libre. Entonces, en el mes de agosto no hay quien soporte un calor a las 4 de la tarde, cuando empezaban las representaciones en el mes de agosto de verano, no había quien aguantara ahí debajo. Entonces, lo que hacían era aprovechar ese tiempo para ensayar. Le dedicaban más o menos, a cada obra nueva, le dedicaban unas 2 semanas, que es poquito, porque te daba tiempo a aprendértela y poco más. Pero es que tenían que ensayar 10. Entonces ensayaban muchas al mismo tiempo. 10 nuevas para todo el año. Porque una vez que empezaban ya a representar, ya no tenían tiempo para ensayar. Ya era una y otra y otra y otra y otra durante todos los días de la semana. Entonces, ensayaban 10 nuevas para cada año y reponían las que habían considerado que eran más exitosas de años pasados. Entonces, en total, se pegaban una paliza a ensayar enorme para representar muchísimas obras, porque lo que más valoraba la gente no era la calidad, era la cantidad, y que se representaran obras nuevas todo el rato. De hecho, era muy raro que una obra durara en cartel una semana. Una semana ya era un triunfo. Era que la obra había despuntado y había llamado la atención del público, ¿no? Entonces, lo que os pongo aquí, hacían 10 obras nuevas por temporada, más las obras anteriores, ¿no? Como os decía antes, las mujeres en España actuaban en los corrales de comedias. En un principio no, en un principio estaba prohibido, hasta 1596. Ese es el año en el que Felipe II hace una real cédula y levanta la prohibición de que las mujeres interpreten en escena. Esto es una de las cosas que distingue al teatro español y lo distingue mucho, por ejemplo, de su coetáneo inglés. Ya sabéis que en Inglaterra las mujeres no podían representar ninguna función teatral, estaba prohibido, las mujeres no podían ser actriz por una cuestión de decoro. Si aquí teníamos un problema con la Iglesia, en Inglaterra tenían un problema con los puritanos, que aquello era tremendo, tremendo, tremendo. Se genera algo un poco extraño, claro, porque si las mujeres no pueden representar papeles de mujeres y lo tienen que representar hombres, pues en Romeo y Julieta los que se besaban eran 2 hombres. Que es hacer... La solución no era muy buena, la verdad, porque si puestos a ser puritano, pues es bastante peor, ¿no? Que se acaben besando dos hombres que una mujer y un hombre. Pero bueno, el caso es que en Inglaterra siempre fue así, hasta muy avanzado el siglo XVIII, y en España no. Las actrices, desde el principio prácticamente desde el principio de la formación de los corrales, un poquito más adelante, fueron actrices mujeres. Lo que pasaba era que, como pongo aquí, el reclutamiento de las mujeres era difícil, porque si los actores tenían mala reputación, las actrices, tela marinera. Se las tachaba de prostitutas como mínimo. También es verdad que se generaba la gran paradoja de que había mujeres que eran actrices, que eran muy famosas, que tenían
muchísima influencia. Pero las que no, como pongo aquí, muchas de ellas eran o las mujeres de los autores o las hijas de los autores, con lo cual al final las compañías tendían a ser endogámicas. Tendían a ser el padre, el hijo, los sobrinos, la hija, y al final acababan siendo como una especie de familia. Pero ya por una cuestión también de evitar habladurías, de evitar... Una de las mujeres que despuntó, que tuvo un gran éxito y que además tuvo una gran influencia fue la Calderona. No sé si os suena el nombre. Y esta mujer, bueno, tenía una reputación, evidentemente, pero también era increíblemente famosa. La Calderona era, fijaos lo que era mujer y era bastarda, porque se la encontró su padre, que se llamaba Calderón de apellido, aunque no tiene nada que ver con Calderón de la Barca, se la encontró un día en su casa, la habían abandonado, era una expósita, ¿no? Como decían antes. Y entonces este hombre se dedicaba al teatro. Entonces, desde muy pequeña ella nació entre las tablas. Por supuesto, no había escuelas de interpretación. Entonces, la única manera de aprender a interpretar era que tú te criaras en un entorno donde todo el mundo interpretaba. Y lo que hizo fue criarse entre las tablas gracias a que su padre, pues efectivamente, se dedicaba al teatro, ¿no? Muy jovencita estrenó, no tenía ni 20 años cuando estrenó en el Corral de la Cruz, y de aquí que de las primeras representaciones que hace ella viene a verlo Felipe IV. Y se enamora totalmente de ella. Ella estaba casada ya y tenía un amante. Y Felipe IV se quita de en medio al amante, se quita de en medio al marido, porque se le había metido la chica entre ceja y ceja, y consigue que sea su amante casi oficial. De hecho, su relación era conocida. Y la Isabel de Borbón, que era la mujer de Felipe IV, estaba que trinaba, no la podía ni ver. Hasta tal punto que fue a ver con ella un espectáculo a la Plaza Mayor y le cedió un asiento en uno de los balcones de la Plaza Mayor, que le llaman el balcón de la Calderona. Y bueno, ahí ya la reina parece ser que se enfadó muchísimo, ¿no? De la relación de ellos dos surgió uno de los bastardos reconocidos del rey, porque el rey debió tener como 50 bastardos, una cosa así, pero uno de los 13 creo que reconoció, que es Juan José de Austria, pues era hijo de la Calderona. Y cuando nació se lo arrebataron a su madre y a los 13 años, cuando ya por fin le reconoció, el hombre se estudió en un sitio bueno y llegó a ser virrey de Flandes. O sea, tuvo una carrera bastante importante. Pero a ella la obligaron a meterse a monja. Y parece ser que se metió a monja, que llegó a ser abadesa. También dice la leyenda que en un momento determinado se escapó del convento y que se hizo bandolera. Y hay una sierra en el norte de Valencia que se llama la Sierra de la Calderona, la llaman por el nombre de ella, que parece ser que ahí es donde ella estaba ejerciendo de bandolera. Bueno, ahí ya también es un poco la mitología, ¿no?, que hay en torno a estos personajes. Pero ella era muy influyente, porque ella fue la oreja de Felipe IV durante un montón de años, porque su relación duró bastantes años. Entonces, lo que os digo, eran personajes, por un lado, muy denostados y por otro lado, muy influyentes, ¿no? Y el caso de la Calderona lo demuestra perfectamente. Vamos a ver cómo sería la puesta en escena. La puesta en escena de los corrales, porque la puesta en escena del teatro cortesano, que sigue paralelo al teatro del corral, lo que pasa que no es el teatro, cuando hablamos del teatro del siglo de oro no hablamos tanto del teatro cortesano, sino del teatro que se hacía en los corrales, ¿no? El teatro del corral, el vestuario. Nos extrañaría a nosotros, porque nosotros nos pensamos que somos muy modernos cuando hacemos el médico de su honra o el castigo sin venganza, como se ha hecho en el clásico, y los vestimos con un traje de chaqueta. Y decimos, esto es una cosa muy contemporánea. No, no. En la época, el vestuario era el vestuario que ellos llevaban. O sea, sus prendas del siglo XVII. De hecho, las actrices y los actores ejercían un poco también de modelos, porque ellos dictaban la moda que se iba a seguir ese año. Entonces, si utilizaban determinado tocado o determinada manera de maquillarse o determinada caída de lo que sea, las mujeres y los hombres tendían a repetir los modelos que veían en el teatro. Eran como los famosos, ¿no?, los que van marcando tendencia a día de hoy. De hecho, una de las razones por las que sobre todo las mujeres podían tener un contrato muy cuantioso era porque tuvieran un buen vestuario. O sea, las actrices
costaban más dinero para el autor de comedias si tenía un buen guardarropa. Cuanto más vestuario tuviera y cuanto más vistoso fuera, pues más costaba contratar a esa actriz, ¿no? Entonces, lo que os digo, no es nada moderno vestir a los actores como nuestra época, porque en aquella época se hacía así. Ellos, aunque estuvieran representando algo que tuviera lugar en la época medieval o en la época del principio del cristianismo, ellos no se ponían con una toga, ni emulaban los trajes medievales, en absoluto. Ellos se vestían como se vestirían para salir a la calle. Igual un poco más finos, ¿no? Un poco más elegantes, pero como para salir a la calle. ¿Vale? La escenografía, pues pensad una cosa, si tenían que cambiar todo el rato de obra, no podían hacer escenografías demasiado aparatosas. Aparte, el escenario del Corral, ya os digo que era de 5×4, tampoco cabía escenografías muy aparatosas, entonces eran todo escenografías muy sencillas, muy fáciles de desmontar, porque de un día para otro tenían que cambiar de decoración y de obra, y la sobriedad era la tónica. Era todo muy, 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 muy sencillo. ¿Y qué me refiero con esto de escenografía verbal? Pues me refiero a una cosa que os quería leer, que es el prólogo de Enrique V. A Shakespeare le pasaba lo mismo. Él no tenía un corral, pero tenía el Globe, por ejemplo, que como veréis tiene forma de O, lo digo porque sale aquí. Y tenía 3 elementos escenográficos y ya está. No tenían tampoco mucho espacio para poner grandes escenografías, tenían el mismo problema que tenían los corrales de comedias de España, ¿no? Entonces tenían que tirar de los recursos del propio público. Y fijaos lo que dice Shakespeare. Dice, este circo de gallos, refiriéndose al Globe, ¿no? ¿Puede contener los vastos campos de Francia? ¿O podríamos, en esta O de madera que se refiere al Globe, hacer entrar solamente los cascos que asustaron al cielo de Agincourt? Se refiere a las batallas que tienen lugar durante Enrique V. O, perdón, ya que una reducida figura ha de representaros 1.000.000 en tan pequeño espacio. Y permitidme que contemos como cifras de ese gran número las que forje la fuerza de vuestra imaginación. Suponed que dentro de este recinto de murallas están encerradas 2 poderosas monarquías, a las cuales el peligroso y estrecho océano separa las frentes, que se amenazan y se disponen a chocar. Suplid mi insuficiencia con vuestros pensamientos, multiplicad un hombre por 1.000 y cread un ejército imaginario. Cuando os hablemos de caballos, pensad que los veis hollando con sus soberbios cascos la blandura del suelo, porque son vuestras imaginaciones las que deben hoy vestir a los reyes, transportarlos de aquí a allá, cabalgar sobre las épocas, amontonar en una hora los acontecimientos de numerosos años, por lo cual os ruego que me aceptéis como reemplazante de esta historia, a mí, el coro, que vengo aquí a manera de prólogo, a solicitar vuestra amable paciencia y a pediros que escuchéis y juzguéis suave e indulgentemente nuestro drama. Es decir, ya claramente Shakespeare está diciendo, donde veáis una ramita, pensad que es un bosque entero. Donde veáis una persona, pensad que es un ejército entero. Donde veáis un trocito, pensad en todo lo que no veis. A eso me refiero con escenografía verbal. Por eso, voy a seguir compartiendo lo que estaba compartiendo. Por eso, me he perdido, perdón. La sobriedad, por eso escenografía verbal. Y por eso en las obras del siglo XVIII, a eso iba, hay tantas descripciones de los sitios donde estamos. Mira qué bonito el árbol donde estamos y la verja que veo a través de la columna, claro, porque no había nada de eso. Pues se lo tenían que imaginar. Porque lo que había detrás era un corral, que luego vamos a ver cómo es, pero que tenía 3 puertas abajo y 3 puertas arriba, fin. Y a lo mejor algún elemento, una cosita, una celosía, una pequeña cosa. Pero tenía toda esa escenografía no verbal, o sea, esa escenografía verbal. Ahora, ¿qué pasa? Como las representaciones contemporáneas tenemos escenografía y bastante elaborada, pues todas esas partes tienden a desaparecer. Es una de las partes que cuando hacemos versiones, pues tendemos a cortarlas, porque no tiene ningún sentido mantenerlas, ¿vale? Esto es en cuanto a la escenografía que tiene que ver con el corral. Pero hay otra escenografía
Dice, la maquinaria variaba mucho si era teatro cortesano o religioso o bien se representaba en el corral. Lo que yo os pongo a la derecha son escenografías de teatro cortesano. Aquí sucede el fenómeno contrario, y es que las escenografías se vuelven tremendamente complejas. Cuanto más gasto, cuanto más fuegos artificiales, cuanto más océanos que aparecen en medio del escenario y grandes guerras y tal, todo mejor. Era como las grandes producciones de Hollywood, un poco. Era, cuanto más gasto hubiera de escenografía, mejor. Entonces, es un momento, además, en el siglo XVI, sobre todo, en el que la ingeniería pega un gran cambio. Empiezan a construirse maquinarias cada vez más complejas y esas maquinarias se van aplicando a las puestas en escena cortesanas. Uno de los grandes escritores que escribió para el teatro cortesano fue Calderón. Calderón escribió obras para teatro cortesano que las descripciones de la maquinaria que tiene que haber son tremendas. O sea, eso debía costar un dineral enorme y lo veía un grupo muy reducido de personas, porque eso era para la corte. Sin embargo, el corral era todo lo contrario. Para poco gasto, mucha gente viéndolo. O sea, era justo el concepto contrario. Y otro lugar donde también como os decía antes, se hacían maquinarias muy complejas era para el teatro religioso. El teatro religioso también tenía esos aparatajes tremendos, ¿no? Entonces tenemos esas dos vertientes. Como os decía antes, el autor dramático, el autor de comedias no es el que escribe la obra. El que escribe la obra es el poeta dramático. La producción literaria en esta época es eminentemente comercial. Vamos a pensar un momento, por ejemplo, en Lope. Lope era un genio, eso es indudable, y hay óperas de Lope que son absolutamente maravillosas. Pero cuando uno ha leído igual 70 obras de Lope, dice, pero si esta se parece mucho a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Pero no solo eso, es que tiene fragmentos de texto que están copiados. Se autoplagia Lope un poco. ¿Qué pasa? Que Lope tenía que vender y él sabía lo que le gustaba a la gente. Entonces él dice, pues si yo veo que este recurso funciona, pues lo repito y lo repito y lo repito y lo repito. Una cosa es que Lope sea un genio de la naturaleza y otra cosa es que él, lo que os decía antes, que su intención fuera que la gente dijera, oh, el genio de Lope. No, 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 no. Su intención era vender. Vender y que los autores de comedias le compraran los productos. Y por cuanto más dinero, mejor. Además, Lope tenía muchos hijos, algunos de ellos muchos fuera del matrimonio y de todos los lados, y tenía que mantener a muchas mujeres y a muchos hijos. Necesitaba mucho dinero para toda la vida tan complicada que tenía. Entonces, su interés era vender comedias. Por eso digo que es una producción literaria que se somete a la oferta y la demanda. Es verdad que algunos autores, y ya lo veremos esto con mucha más calma durante el curso, como por ejemplo Tirso de Molina o Calderón de la Barca, se pueden permitir hacer obras menos comerciales, porque su sustento no depende de ello. Estamos hablando de dos personas que se dedicaban a la carrera eclesiástica, ya tenían sus habichuelas compradas. Entonces, no dependían del dinero que recibían de sus obras. Entonces, ellos se permitían no solamente hacer obras un poquito más selectas, sino además escribirlas en más tiempo, tomarse más tiempo para escribir. Lope escribía súper deprisa. Si te pones a pensar en la cantidad de obras que escribió Lope y los años que vivió, dices, es que no da tiempo. ¿Cómo va a dar tiempo a tener tantos amoríos, a que te destierren de tantos sitios y escribir tantas obras de teatro? Es que es imposible. Sin embargo, Tirso y Calderón, como tenían vidas más pacíficas y tenían ya su sueldo asegurado, se permitían más tiempo para escribir. Y eso también redunda muchas veces en la calidad de las obras, evidentemente. Y también en que tienen una producción más corta. Lo que sí que todos tienen en común es que había que someterse a la ideología dominante para alcanzar el éxito. Contentar a la clase gobernante y eludir la censura. Esto era difícil, porque tenías que tener como 3 factores a manejar. Por un lado, garantizarse el éxito, es decir, que le gustara a la plebe, al pueblo. Por otro lado, que contentara a la clase gobernante y por otro lado, que eludiera la censura. Eran bastantes cosas a tener en cuenta. Luego vamos a hablar un poco de cuál es esa ideología, de qué es exactamente esa ideología de la que se hablaba. Como os decía, el dinero lo sacan de vender sus comedias, pero no de publicarlas. Era muy raro que se publicaran las comedias. Se publicaban
o bien para que el autor la tuviera impresa, para que no se perdiera, o si era una comedia muy exitosa, sí que a lo mejor se vendían algunos ejemplares, pero no se compraba teatro escrito. No era una de las partes de las que el autor se nutría para enriquecerse. El teatro se hacía para declamarse, para representarse, no para escribirse. Era su función, era su fin, ¿no? su anhelo. Entonces, los beneficios de las comedias impresas eran muy pequeños, prácticamente nulos. Pero esto pasa también en España, pasa también en Inglaterra, con Shakespeare pasó igual. El First Folio no lo escribieron en tiempos de Shakespeare, donde digamos, el documento que es donde están todas las obras de Shakespeare, el que se ha basado en las recopilaciones de las obras de Shakespeare, se escribió después de que Shakespeare se muriera. Fijaos. Bueno, aquí no fue exactamente así, pero hay muchas obras de Lope, de todas las que tenemos, que no se conservan, muchísimas. Y de las que se tiene constancia que se representaron y se estrenaron perfectamente, ¿no? ¿Cuál era el precio? Pues dependía mucho del prestigio del autor. Las comedias de Lope se pagaban caras, porque era muy conocido. Lope también fue una de las autoridades, de las figuras del teatro que logró ser conocido, que logró tener fama. No solamente los actores. Yo creo que Lope, de todos los autores, fue probablemente el más famoso, el que tenía más renombre. Y lo que os decía antes, el autor dramático perdía los derechos de la obra. El que tenía los derechos de la obra era el autor de comedias. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto me queda? ¿Cómo? ¿10 minutos? Ay, Dios mío. Bueno, voy a intentar ir un poquito más deprisa. ¿Cuál era el público de...? Mientras no nos echen, aquí nos quedamos, ¿no? ¿Cuál era el público del Corral de Comedias? Lo que os decía, un público, un fenómeno urbano, era gente de la ciudad. Los únicos que se excluyen son la gente muy marginal, que no tenía absolutamente nada de dinero. Pensad que el teatro era bastante barato y que además los que estaban cobrando las entradas, pues había veces que se hackeaba gente y entraban. Entonces, bueno, había una regularización de eso, pero entraba mucha gente. Tenías que ser muy pobre para ir al teatro. Las clases más bajas podían ir al teatro. Y el campesinado, pero el campesinado por una cuestión coyuntural, y es porque el teatro se ubicaba en las ciudades, entonces los campesinos no podían ir al teatro, pero el resto de clases iban. Y no solamente iban la plebe, iba hasta el rey. Entonces el teatro era el lugar donde se juntaban todos. Era un lugar democrático, donde todos veían lo mismo, donde por unas horas todos recibían el mismo estímulo y todos disfrutaban de lo mismo. Eso igualaba las jerarquías, ¿no? Democratizaba la sociedad. Eso sí, no se juntaban para nada, ni por sexos ni por estamentos sociales. Cada uno estaba en un lugar distinto, ¿no? Y lo que os decía, la comedia trataba de satisfacer a todos los grupos sociales, sustentándose en las ideas aceptadas por todos. Esta es la ideología a la que me refería antes. Y lo primero es que la monarquía es la forma superior del Estado. Y eso era inamovible, pasara lo que pasara en las comedias. Lo digo porque muchas veces cuando pensamos en obras como por ejemplo Fuenteovejuna, sin ir más lejos, o Peribáñez, el Comendador de Ocaña, pensamos, pero aquí hay una crítica al poder. Porque fijaos, el comendador sale mal parado, es el antagonista de la función. Sí, pero luego viene el rey a poner orden. Y eso es inamovible. Los comendadores se pueden equivocar, los nobles se pueden equivocar, pero el rey nunca. Entonces, no son obras revolucionarias, al contrario, lo que hacen es perpetuar el orden establecido una y otra vez. Entonces, lo que van a ver los espectadores es la perpetuación del Estado hegemónico monárquico que las clases gobernantes quieren. No van a ver nada que les haga plantearse que su vida no es lo suficientemente bonita. No. Van a ver una reproducción de lo que los gobernantes quieren, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta, que las condiciones de acústica, como os decía antes, y de visibilidad, pues dependían mucho del lugar donde se encontraba la localidad. Los que estaban en los palcos, que eran normalmente las clases pudientes, pues veían y escuchaban mejor, pero los mosqueteros que estaban en la parte de abajo, de pie, pues ni escuchaban bien, ni veían bien, ni nada. Entonces, aunque todo el mundo veía la misma obra, no todo el mundo la veía de la misma manera, ¿no?
El espacio de la representación, pues es el corral de comedias, ¿no? No voy a hablar mucho porque esto casi todo lo he dicho ya, pero sí que voy a poneros un pequeño vídeo de 2 minutitos donde se ve cómo es un corral de comedias, que me parece interesante que veáis una reproducción de lo que es un corral de comedias. A ver, un segundito. En la España del siglo de oro, el teatro fue una de las diversiones principales. Las obras se representaban en los llamados corrales de comedias, a menudo los patios interiores de alguna manzana de casas cubiertos por un toldo. Las representaciones solían comenzar a las 2 o las 3 de la tarde en invierno y hacia las 3 o las 4 en verano. Duraban entre 2 horas y media y 3 horas, pero tenían que concluir, por razones morales y de orden público, antes del anochecer. El escenario solía ser sencillo, contaba con un telón decorado y con paneles para ambientar la escena. Había también una o varias trampas de transformaciones, por las que un actor aparecía por sorpresa ante el público. Este disfrutaba con las comedias de capa y espada, con damas virtuosas, galanes embozados y criados chismosos. No podían faltar tampoco los duelos de espada. El teatro se llenaba bastante antes de la hora de comienzo. Un miembro de la compañía cobraba una entrada general en la puerta y otros cobraban el importe de las localidades de asiento. Frente al escenario se hallaba una fila de bancos de iglesia, quedando el resto del patio para las localidades de pie de los llamados mosqueteros, la gente común. En medio del corral solía haber un pozo y a veces unas letrinas. Los acomodadores o alojeros vendían en verano agua, fruta y frutos secos. Desde mediados de la década de 1580, las mujeres debían ocupar un corredor especial llamado cazuela. Las damas de la nobleza, sin embargo, podían acceder a los aposentos o habitaciones desde donde contemplaban la función tras una reja. Las localidades de asiento de los corredores superiores solían ser ocupadas por regidores, altos oficiales, nobles y eclesiásticos. Los corrales se cerraban los miércoles de ceniza y se abrían después de Pascua. La representación teatral fue al comienzo un ingrediente más del día de fiesta, pero si tenía éxito, se extendía los días laborables, martes y jueves, al comienzo, hasta llegar a la representación diaria. Vale. Entonces, lo que os decía, lo que me quería llamaros la atención sobre esto. Un segundito. Ay, que no me deja cerrar esto. Aquí. Como veis, está jerarquizado el espacio y las mujeres están en la parte de la cazuela. Si de aquí tenemos una... Aquí, lo que pasa es que no se ve muy bien, está muy chiquitito. Pero bueno, si lo veis ahí, ¿vale? Nosotros estaríamos, si yo me pongo aquí, yo estaría en la cazuela. En la parte de arriba estaría la cazuela, ¿vale? Luego tenemos, ya sé que me estoy desplazando de ahí, pero bueno. Luego tenemos los laterales del primer piso, que son los aposentos no, pero son los bancos donde se sentaba la gente del pueblo, y teníamos también bancos en la primera fila. Y luego a partir de ahí todos los demás de pie, que era sobre todo la zona de los mosqueteros. Pensad, bueno, eso por un lado. Por arriba tenemos los aposentos, que es donde está la nobleza. Y arriba está la tertulia, donde iban los intelectuales, también iba la iglesia, a la zona de la tertulia iba la iglesia, ¿eh? No penséis que los curas no iban al teatro, que también iban. Se sentaban en la parte de arriba. Entonces, pensad con todo esto con los alojeros vendiendo naranjas, a grito pelado. Luego, las señoras de la cazuela diciéndole al alojero que le dijera al mosquetero de abajo que era muy guapo. Porque, por supuesto, al teatro se iba a ligar, porque no había tampoco muchas más opciones de ligar. Entonces, todo eso hacía que el espectáculo fuera muy bullicioso. No era un sitio donde tú estás así y estás como me estáis escuchando vosotros a mí ahora, ¿no? Sino que era muy bullicioso. Entonces, era muy difícil captar la atención de la gente. Eso sumado a la dificultad de la acústica de la sala y a que los mosqueteros, sobre todo, cuando no les gustaba la obra, empezaban a buchear, a boicotearla, armaban un lío bastante tremendo, ¿no? Pues hacía que el público fuera una parte muy importante de la representación.
no era solo... Sí, el público siempre es una parte muy importante de la representación, incluso aunque estéis ahí, incluso aunque estéis con las mascarillas, la energía que irradia a los seres humanos es algo que no se puede igualar a nada. Os lo digo como persona que se dedica a esto, ¿no? Con las mascarillas es más difícil todo porque no sabes si a la gente le gusta lo que estás haciendo o no le gusta, es más difícil. Pero bueno, la presencia humana es importante. Pues imaginaos en un público que era tan activo, que estaba todo el rato hablando. Eso sí, cuando les gustaba una obra, bueno, era una maravilla. Sacaban al autor de comedias ambulantes y hacían un gran espectáculo, se corría la voz. Pensad que había 900 personas ahí metidas. Entonces, claro, debía ser una energía muy, muy especial, ¿no? Bueno, el espacio de la representación ya os lo he dicho. Y todo esto ya os lo he dicho también. La representación no se constituía solo de la representación de la obra. No era solamente la comedia, sino que tenía varias partes intermedias. Era una fiesta, en realidad era una fiesta. Y empezaba con una loa. Solía empezar con los músicos tocando la guitarra, tocando el tambor, como para decir, señores, que empieza la función. Y era una loa, ¿no? Pues normalmente era o una loa a un mecenas, a un aristócrata, o bien una manera de decir, señores, sean buenos con nosotros, que les esperemos que les guste el espectáculo, bueno, todas esas cosas que hacían de introducción. Después iba la primera jornada de la comedia, que es como decir el primer acto. Después iba un entremés que no tenía absolutamente nada que ver con la primera jornada de la comedia, que era una obra chiquitita en sí, que tenía unos protagonistas completamente distintos, que normalmente solían ser protagonistas de personajes cómicos, mientras que en la primera jornada de la comedia lo que hemos visto son personajes de galanes, de damas, entonces solía ejercer un cierto contraste. Luego iba la segunda jornada, después el sainete, la tercera jornada y un fin de baile o fiesta o mojiganga. Entonces, al final se plantaban en 3 o 4 horas de representación. Por eso tenían que empezar en invierno a las 2, porque como no podían acabar una vez que se anocheciera, primero por la seguridad de los espectadores, porque era muy peligroso caminar por la noche en Madrid. Y también porque si empezaba a anochecer tenían que poner antorchas. Y no es el primer teatro que se quema. Entonces, claro, por una cuestión también de seguridad, pues tenían que acabar antes de que anocheciera para tener la luz del sol. Por eso en verano lo aplazaban un poquito a las 4 o a las 5. Pero al final eran 4 horas de representación entre unas cosas y otras. Entonces era una fiesta en realidad, ¿no? Es otro concepto totalmente distinto. Esta es una cosa que a mí me llama la atención y que a mí me costó entender al principio. Las obras del siglo de oro, la vida que representan, los personajes que representan, no son realistas. Cuando nosotros vemos, por poner el mismo ejemplo, Fuenteovejuna, y vemos a esos campesinos, ese comendador, en realidad no es la vida tal cual es la idealización de la vida según los estándares de lo que los gobernantes pensaban que tenía que ser. Pero el teatro del siglo de oro no es un teatro realista, no es un teatro costumbrista. Lo que vemos no es real, es una idealización de la realidad. Y como pone aquí, dice la intención no es la de otorgar una reproducción fidedigna. De hecho, la gama de personajes que hay en las obras es una porción muy pequeña. La mayoría de los personajes, de los comerciantes de las ciudades, de los campesinos, de muchísima gente, no están representados en estas comedias. Son las expectativas y los mitos relativos a su sociedad. Por eso habla de realismo ilusionista, porque no representa la realidad como era, sino como al espectador le gustaría que fuese. Por eso es un error decir que era un teatro popular, porque un teatro popular sería un teatro hecho por el pueblo, y no era un teatro hecho por el pueblo, era un teatro hecho para el pueblo, pero concebido con muy buena maña por personas que no pensaban en clave popular, sino que pensaban qué tenía que pensar el pueblo. Por eso digo que el teatro daba forma al pensamiento de los espectadores. Se les decía lo que tenían que pensar, se les decía cómo tenían que interpretar la realidad, no cómo era la realidad. Por eso no es un teatro de denuncia, en ningún caso es un teatro de denuncia, es un teatro conservador.
No es lo digo porque está muy de moda esta cosa de hacer representaciones súper contemporáneas, rompedoras, de revolución. Bueno, puedes hacerlo, está bien, estás en tu derecho, pero la realidad es que el teatro del siglo de oro era un teatro conservador. Esa es la realidad. No tenía ninguna pretensión de denunciar la realidad tal cual era. Y supongo que habría muchas cosas que denunciar, pero eso no era el cometido del teatro. Y ya voy terminando, ¿eh? Esto ya es lo último. Una de las pilares fundamentales que os comenté al principio cuando hablábamos de los pilares fundamentales de la comedia del siglo de oro era el arte nuevo de hacer comedias de Lope. ¿Qué es el arte nuevo de hacer comedias de Lope? Es un texto en verso que Lope escribió a pedido de la Academia de Madrid en 1609, ¿no? Como pone aquí. ¿Por qué? Porque la Academia estaba viendo que se estaba representando un teatro que no tenía nada que ver con el parámetro clásico del teatro aristotélico. Y no entendían lo que estaba pasando. Y no entendían por qué ese teatro tenía tanto éxito. Entonces lo que le dicen a Lope es: Lope, por favor, escríbenos algo en el que tú expliques qué es este fenómeno, este arte nuevo de hacer comedias, esta manera nueva de hacer comedias. Y entonces Lope dijo: bueno, os lo voy a tratar de explicar. Él explica un fenómeno que ya estaba siendo. No es que Lope escriba el arte nuevo de hacer comedias y entonces a partir de ahí todos empiecen a escribir así. No, 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 no. Él habla de un fenómeno que ya se estaba produciendo y lo que hace es sintetizar la esencia de ese fenómeno y explicárselo a los académicos. Y le dice: miren ustedes, lo primero, nada de tragedia por un lado y comedia por otro. La vida es una tragicomedia. La vida es mezcla de drama y comedia. Entonces aparece el concepto de tragicomedia. De hecho, cuando nosotros decimos comedia del siglo de oro, no es comedia de jajajiji. En realidad son tragicomedias todo. Son partes en las que hay una parte dramática y otra parte muy jocosa. Incluso en las obras más cómicas, y en este caso me refiero a la obra que comentaba antes Paco, que llevo ahora de gira, que es Marta la Piadosa, incluso en Marta la Piadosa de momentos trágicos. Siempre hay momentos trágicos. Y en las partes más trágicas, en El Caballero de Olmedo, pues hay partes cómicas. Entonces, esa escisión desaparece y se funden los dos géneros. Se rompe la unidad de tiempo y lugar. Pensad que en el teatro aristotélico era unidad de tiempo, de lugar y de acción. Bueno, pues la de tiempo y lugar se rompe y empiezan a aparecer muchos espacios, muchos tiempos. Es verdad que Lope dice que tampoco haya tantos saltos temporales, lo recomienda, pero los hay. Y de una jornada a otra hay un salto temporal a lo mejor de 2 meses, y de una jornada a otra hay otro salto temporal a lo mejor de 1 año, ¿vale? Y hay distintas ubicaciones, ¿vale? No se ubica todo en el mismo espacio y en el mismo tiempo. En cuanto a la unidad de acción, se mantiene, pero aparecen tramas secundarias, que eso hasta entonces era algo que no sucedía. Sobre todo, si la trama fundamental la hacían el galán y la dama, pues el gracioso y la graciosa, por ejemplo, pues tienen una trama secundaria. Algo por el estilo. Entonces aparecen esas tramas secundarias, aunque Lope siempre recomienda que no haya demasiadas tramas secundarias que no sea demasiado complejo para el público. A diferencia del teatro clásico aristotélico, donde se diferenciaban en 5 actos, aquí se impone la división en 3 actos o jornadas. La palabra jornada es muy típica del teatro del siglo de oro español. 3 jornadas en vez de 3 actos. Se escribe en verso polimétrico, que atiende a criterios dramatúrgicos, es decir, que no todas las partes de la obra se escriben en la misma métrica. Y eso depende de la función que tenga esa parte. Por ejemplo, si estoy narrando un hecho, lo voy a hacer en romance. Pero si estoy pensando para mí, estoy teniendo un soliloquio, lo voy a hacer en sonetos. Si estoy pensando algo muy grave y muy profundo, lo haré en tercetos. Si estoy recitándole mi amor a alguien, lo haré en silvas. Por ejemplo, si es un personaje como un rey o alguien de mucha alcurnia, pues será en décimas. Es decir, cada situación tiene una métrica determinada. Y eso sí que es algo muy novedoso del arte nuevo de hacer comedias. Y no solamente eso, es que cada personaje tiene una manera distinta de comunicarse, tiene una manera distinta, un léxico distinto, una gramática distinta, unos referentes distintos, dependiendo de su posición social. Esto es una cosa que, por ejemplo, en el teatro clásico llamaba mucho la atención. Tú te veías obras de pastores, las típicas pastorales, que los pastores hablaban citando a Homero y decías tú, bueno, ¿estos pastores dónde han estudiado?
Claro, y resulta que no, que eso no tiene nada que ver con la comedia, con la comedia nueva. No, si tú eres un gracioso, tú hablas como un gracioso, como una persona iletrada, como una persona que tiene una cultura limitada y que tiene unos referentes más populares. Sin embargo, si eres un rey, pues entonces tienes el vocabulario de un rey, ¿vale? En ese sentido sí que se adecua más a la manera realista de hablar. Los personajes usan un lenguaje de alguna superstición social y la comedia suma materiales heterogéneos como canciones populares o bailes, tanto populares como cultos también, ¿eh? No solamente populares, pero también había formas más cultas, de danzas más cultas, que también se integraban dentro de la representación. Yo hace muchos años, hace 15 años, madre mía, dirigí un espectáculo de Lope de Vega que se llamaba El Maestro de Danzar. Y en ese, como precisamente hablaba sobre la danza, había muchas danzas. La danza alta, la danza baja, la tarantela, había un montón de danzas distintas. Cada danza además tenía un significado, pero eran danzas cultas. Entonces, como elemento dramatúrgico, Lope escoge las danzas para enseñar algo y lo hace danzas cultas, no solamente populares. Había de todo, había de todo. Y poco más, y estos son los fundamentos un poco en los que se cimienta el teatro del siglo de oro. No me he pasado mucho, ¿no? Luego ya he metido caña. Y espero con esta introducción pues haber despertado vuestro apetito por el teatro del siglo de oro, que sepáis que todo esto lo analizaremos con muchísima más envergadura y parándonos además en la métrica, haciendo un análisis exhaustivo de la métrica, de cada uno de los autores, de autoras, que no hemos hablado nada, pero también autoras en el siglo XVII, durante todo el curso que voy a impartir este cuatrimestre en Aula Dade. Y nada, muchísimas gracias por haber venido, gracias a todos por vuestro silencio y por vuestra atención y gracias a los que están al otro lado también de la cámara.